Me estáis preguntando mucho sobre cómo saber ver el potencial de los inmuebles, así que se me ha ocurrido que la mejor forma era compartir con vosotros una pequeña parte de mi experiencia de vida. Y de esa experiencia he extraído 3 formas que os podrían servir. Veréis que la primera es difícil y complicada de aplicar, pero las otras 2 las podéis aplicar perfectamente. Y de hecho la tercera creo que es la más efectiva de todas. Pero os recomiendo que veáis las 3 partes y así tendréis una idea más global. Todo esto está relacionado con el camino de vida que yo tomé en su momento, pero contad que hay miles de formas de llegar a un mismo sitio. Y si mi ejemplo sirve de algo, perfecto. Así que bienvenidos a una pequeña parte de mi vida. Yo estudié durante 5 años arquitectura superior y trabajé 7 años como delineante en la oficina técnica de uno de los hospitales más bonitos, creo que del mundo entero. La carrera no la acabé por varios motivos personales que no vienen a cuento, pero como os imagináis, 5 años de carrera estudiando historia de la arquitectura, composición, proyectos, estructuras, construcción, etc., dan para adquirir una base de conocimientos y bastante visión espacial. En general, yo creo que esta experiencia para lo que más me ha ayudado ha sido a la hora de visitar los inmuebles. Como probablemente no viváis la misma experiencia de vida que yo, en un vídeo anterior ya os recomendé un libro que os podía ayudar sobre todo en la fase de visita de los inmuebles, y además lo bueno es que está escrito por una arquitecta. La segunda es que soy aficionada a Property Brothers, Love It or List It, Tu Casa Lo Vale, Grand Designs, etc. Lo confieso. Quitando toda la parte emocional y ñoñería que tienen este tipo de programas, los precios desorbitados, las casas de ensueño y las formas diferentes de construcción según los países, se puede aprender muchísimo de ellos, sobre todo en lo referente a ver el potencial de los inmuebles. Entiendo también que ponerse a ver todos esos capítulos es un poco bestia, por lo que te recomiendo este libro que me leí en su momento y hace un resumen sobre los aspectos que le dan más valor a un inmueble. Dios. Me lo leí en inglés, pero creo que está en español, así que os lo buscaré y os lo dejo en la descripción. Y la tercera forma, y sin duda la más útil. Un tiempo después de dejar arquitectura empecé una doble licenciatura de marketing y estudios de mercado y turismo. Y aunque eso es irrelevante para esta historia, lo que importa es que empecé a trabajar en el sector inmobiliario en la parte de intermediación y uno de mis primeros trabajos fue como marketing assistant. Entre mis tareas pues estaba llevar toda la publicidad de los inmuebles y sobre todo los portales inmobiliarios. Y además hablar con los clientes y pasárselos al asesor correspondiente. Los primeros meses, cuando un asesor me pasaba un inmueble nuevo para crear la publicidad, como yo aún no conocía bien el mercado inmobiliario y solo tenía la información que me daba el asesor y las fotografías, pues no sabía ver aún si ese inmueble valía la pena o no y si se iba a vender rápido. Pero conforme iban pasando más inmuebles por mis manos, hablaba con más clientes y los inmuebles se iban vendiendo, pues poco a poco aprendí a diferenciarlos. Al cabo de un tiempo, cuando me daban un inmueble nuevo, pues yo ya sabía perfectamente cómo tenía que presentarlo en el anuncio y más o menos cuánto tiempo estaría en el mercado y si se iba a vender a precio o no. Por lo que el secreto es práctica, práctica, práctica. Pero bueno, no os voy a dejar con esto porque si no me vais a machacar. Hay más. Porque para aprender más rápido recurrí a una de las tácticas que yo estaba aprendiendo precisamente en la carrera de marketing. Y es que a cada inmueble nuevo que entraba me dedicaba un buen rato a analizar la competencia. Es decir, todos los inmuebles parecidos de la zona. Y me creaba un listado con todos ellos, más o menos parecido al listado que visteis en un vídeo anterior, que os lo dejo aquí. Cada semana hacía un seguimiento de todos esos inmuebles de la competencia y me iba anotando todo, sobre todo el número de solicitudes que tenían, si habían bajado de precio y si seguían o no en el mercado. Y si alguno se despublicaba, pues llamaba para saber si es que se había vendido o habían desestimado la venta. Esto se parece mucho, aunque no es lo mismo, a una técnica de marketing que se llama benchmarking, que consiste en ver las mejores prácticas de la competencia. Ya os digo que no es lo mismo, pero me inspiré en ello. De esta manera tan simple, pero que como veis requiere de un procedimiento, es cuando empecé a ver bien cuáles eran los inmuebles que más valoraba el mercado y cuáles eran los inmuebles que estaban más a precio o no. Y lo mejor de todo esto es que durante esa época yo estaba buscando desesperadamente inmueble de alquiler, así que después de pasarme todo el día viendo pisos en el trabajo, me pasaba las tardes y los fines de semana viendo más pisos para alquilar en los portales inmobiliarios y visitándolos. Una odisea total, pero eso me dio muchísima experiencia, por lo que cuando apareció la oportunidad de compra, la vi.
Así que si disponéis de tiempo, que siempre es preferible, os propongo que adaptéis lo que os acabo de decir y os toméis un tiempo de análisis del mercado, pero no mirando por encima, sino apuntándolo y haciendo un seguimiento, más o menos como lo que ya os dije en el vídeo de la parte 2. Y muy importante, haceros preguntas. ¿Por qué ese inmueble tiene más solicitudes? ¿Por qué ya no está publicado? ¿Por qué ha bajado de precio? ¿Por qué no se vende? Etcétera. No os quedéis solo en la superficie, intentad responderos a esas preguntas y después comprobadlo vosotros mismos, llamando por el inmueble y a poder ser visitándolo. Pero eso sí, permitiros tener un tiempo de visitar los inmuebles con la finalidad única de aprender, sin escuchar mucho el que te des prisa para reservarlo porque si no lo pierdes. Tranquilo, tranquila, si se vende rápido y tú no has sabido ver que era un buen inmueble y lo pierdes, pues no pasa nada, es parte del aprendizaje. Ya has aprendido algo más. Y si no se vende, pues también has aprendido algo más. Acepta el error como parte del proceso. ¿Has perdido una oportunidad? Pues llegará otra y probablemente la sabrás ver mucho más rápido. Lo que pasaba es que antes simplemente no lo sabías. ¿No llegan oportunidades? Pues concéntrate entonces en cómo las crearás a partir de la negociación. Lo importante es que al final tú mismo veas y evalúes si ese inmueble vale la pena o no y por qué. Y no solo porque te lo diga una persona que te lo quiere vender. Y luego está el caso de los inmuebles especiales que pasan bastante desapercibidos porque conllevan un riesgo y la mayoría de personas no los aprecian, pero algún día os hablaré de ellos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.